Ahí está. Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. A ver. Entonces, recuerden que hace un ratito habíamos terminado de ver, como les dije, la inervación extrínseca que tiene el tubo digestivo. Estábamos hablando del sistema nervioso autónomo que llega por la serosa o por la adventicia de estos órganos huecos y que puede ser simpático o parasimpático. La inervación, fíjense, si esta fuera la muscular propia, por ejemplo, las células que van a ser inervadas por estas uniones difusas del sistema nervioso autónomo son las células más externas del músculo liso. Luego, el calcio que ingresa a ese músculo liso al citoplasma, por medio de las uniones GAP, va a pasar a las células siguientes. Por eso, todas las células de la capa de músculo liso, todas las circulares o todas las longitudinales, se van a contraer como si fuera una masa, como si fuera una unidad. ¿tá? Ya sea, si era muscular propia, para el transporte y la mezcla de los alimentos. Si era la muscular de la mucosa, para hacer absorción y secreción. Eso entonces era en cuanto a la inervación extrínseca. Ahora me fijo a cada rato si estoy grabando porque está perfecto. Vamos a pasar ahora a estudiar la inervación intrínseca de nuestro tubo digestivo. La inervación extrínseca, dijimos que la función que tenía, la extrínseca, dijimos que la función que tenía era regular al sistema nervioso entérico. En cambio, la inervación intrínseca, que es el sistema nervioso entérico, este sí se encarga de controlar las funciones del tubo digestivo. Así que, como le dije hace un rato, si yo al paciente le corto el simpático y el parasimpático, el tubo digestivo va a seguir funcionando, porque tengo el estímulo mecánico y tengo también la inervación, tengo el estímulo humoral. O sea que tengo muchos estímulos. Entonces, el sistema nervioso entérico, que es la inervación propia del tubo digestivo, es algo similar a cuando hablamos del sistema de conducción en el corazón. El corazón también tiene su propia inervación. Este sistema nervioso entérico va a estar formado por dos plexos nerviosos, que son el plexo submucoso o de Meissner, que enseguida tenemos que discutir un poco más detallado del tema. El plexo submucoso de Meissner, le dije que se encontraba en la submucosa del tubo digestivo y que su función es inervar a la muscular de la mucosa para que realice absorción y secreción. Por otro lado, tenemos el plexo mientérico de Auerbach, que se localiza en la muscular propia, ¿se acuerdan? Entre la circular y la longitudinal. Y se encarga de inervar justamente a la muscular propia para que pueda realizar movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Enseguida les voy a contar un poco más acerca de este plexo y los reflejos que va a producir. ¿tá? Por otro lado, vamos a tener a la estimulación humoral. Entonces ya estudiamos estimulación mecánica, que era la distensión por el alimento, estimulación nerviosa, donde hablamos de la inervación intrínseca y extrínseca del tubo digestivo, y me queda la estimulación humoral, es decir, la contracción o la relajación del músculo liso digestivo puede ser producido por hormonas o mediadores locales. Por ejemplo, ya esto tenemos que ir estudiando cada órgano, pero por ejemplo, hay algunas sustancias químicas que me pueden producir la contracción del músculo liso digestivo. Por ejemplo, la gastrina. La gastrina, por ejemplo, vamos a estudiar que me contrae el músculo liso del cardias, del esfínter esofágico inferior, por ejemplo. La colecistoquinina me provoca la contracción, por ejemplo, de algunas glándulas anexas del tubo digestivo, la sustancia P, la motilina. La motilina, por ejemplo, la vamos a estudiar cuando el paciente esté en ayunas. Ya vamos a ir viendo. Y les doy por ahora algunos ejemplos de sustancias químicas que producen relajación del músculo liso digestivo, como por ejemplo el VIP, es decir, el péptido intestinal vasoactivo, que también lo teníamos en respiratorio, por ejemplo. El óxido nítrico, que relaja el músculo liso en cualquier lado prácticamente, y por ejemplo las prostaglandinas, como la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Va a haber otras hormonas que ya las vamos a ir estudiando, pero para poner un ejemplo. Entonces, la inervación intrínseca del tubo digestivo es sumamente importante, por eso tenemos que estudiar un poco más. Así que, ya les nombré recién que el sistema nervioso entérico, es decir, la inervación intrínseca
o la inervación propia del tubo digestivo, está formado por 100 millones de neuronas. Para que ustedes entiendan si es mucho o no, la médula espinal, que solo sirve para nervioso, la médula espinal tiene 100 millones de neuronas. O sea que es un montón. Tiene la misma inervación que la médula espinal. Así que son muchas neuronas. ¿Ah? La función que va a tener el sistema nervioso entérico, como les dije, es controlar las funciones del tubo digestivo y está formado por dos plexos, que son el de Meissner y el de Auerbach. Del plexo submucoso de Meissner, les dije que estaba la submucosa, el tubo digestivo, que su función es inervar a la muscular de la mucosa, por lo tanto, sirve para absorción y secreción, porque la muscular de la mucosa sirve para eso. Y le agrego un par de cositas más. Las neuronas que me van a formar este plexo submucoso de Meissner son pocas, comparadas con las de Auerbach, son menor cantidad. Su ubicación es transversal, es decir, de manera perpendicular a la dirección del tubo digestivo. ¿Tá? Si el tubo digestivo va así, estas neuronas están al revés. Ya les muestro en un dibujito para que lo entiendan mejor. ¿Cuáles son los tipos de neuronas que tiene el plexo submucoso de Meissner? Son neuronas estimuladoras. Es decir, son neuronas que van a liberar acetilcolina y sustancia P. Acá no se ve justo la A de la acetilcolina. Estas neuronas entonces liberan acetilcolina, que ya les dije que me va a provocar la contracción del músculo liso, y la sustancia P también. ¿Tá? Así que por eso son estimuladoras. Por otro lado, tenemos que estudiar un poquito mejor al plexo mientérico de Auerbach. Dijimos que este estaba en la muscular propia, entre la capa circular y longitudinal. O sea, en todos los órganos, excepto el estómago, está entre la interna y la externa. En el estómago está entre la interna y la media, que son la capa circular y longitudinal. La función de este plexo mientérico o de Auerbach, recuerden que es la inervación de la muscular propia. A su vez, la muscular propia, al contraerse, produce los movimientos de mezcla y los movimientos de propulsión que va a tener el tubo digestivo. Así que, ténganlo en cuenta eso como pregunta de examen. ¿Cómo van a ser las neuronas que forman este plexo de Auerbach? Son muchas. Comparadas con el plexo de Meissner son más. Se encuentran ubicadas de manera longitudinal. En el plexo de Meissner era transversal, o sea, perpendicular a la dirección del tubo. En cambio, estas neuronas se ubican en la misma dirección del tubo digestivo. Es decir, en dirección boca-ano. Esto hace que se cumpla una ley en el tubo digestivo que se llama ley del intestino. ¿Qué me dice esta ley del intestino? Me dice que las neuronas y los movimientos peristálticos del tubo siempre deben orientarse en sentido boca-ano. Es decir, si yo consumo un alimento, el alimento tiene que ir en este sentido por los movimientos, ¿tá? Desde la boca hacia el ano. ¿Conocen alguna situación en donde el movimiento no ocurra de esa manera, que ocurra al revés? ¿Tá? Que obviamente eso no es fisiológico. ¿Está? Entonces, el alimento siempre tiene que ir en dirección boca-ano. El reflujo gastroesofágico. En realidad, en el reflujo gastroesofágico no hay movimiento específicamente del tubo. El reflujo es como el jugo gástrico va de forma pasiva. Por presión, digamos, por gradiente, va en sentido opuesto. Pero, ¿en qué situación hay movimiento en el tubo digestivo opuesto a lo habitual? Si ustedes recuerdan, estamos hablando del vómito. ¿Ah? En el vómito no hay peristaltismo, que es en dirección boca-ano, hay antiperistaltismo. Se contrae de manera reversa el tubo digestivo. Obviamente esto no es lo habitual, por eso el vómito no es fisiológico, ¿no es cierto? Perfecto, entonces. El reflujo gastroesofágico y la regurgitación son movimientos pasivos, o sea, realmente no hay movimiento del tubo, es por un gradiente de presión. Si hay mucha presión en el estómago, el alimento va a querer salir hacia la boca, ¿está? Pero si hablamos de movimientos, de contracciones musculares opuestas a la ley del intestino, el vómito sería un buen ejemplo que ya lo vamos a estudiar. Entonces, lo que les estoy diciendo es que la actividad eléctrica de estas neuronas siempre va desde la boca hacia el ano, excepto con el vómito, pero bueno, eso es al revés que lo habitual. Les dije también que las neuronas del plexo de Meissner eran de un solo tipo, eran solo estimuladoras. Así que, si estas neuronas del plexo de Meissner liberan acetilcolina y sustancia P, el músculo liso se contrae.
Si no se activan esta neurona, el músculo liso se relaja. Perfecto. Ahora, en el plexo mientérico de Auerbach tenemos dos tipos de neuronas. Neuronas estimuladoras y neuronas inhibidoras. Las neuronas estimuladoras liberan acetilcolina y sustancia P y me contraen el músculo liso digestivo. Las neuronas inhibidoras, en cambio, van a liberar noradrenalina. Por favor, acá me olvidé, óxido nítrico también, ¿tá? Noradrenalina, óxido nítrico, VIP, péptido intestinal vasoactivo, ¿tá? Igual ahora lo vamos a ir nombrando, no se preocupen, pero agreguen acá ya, si quieren, noradrenalina, óxido nítrico y VIP. Se libera acá en estas neuronas inhibidoras. Su función va a ser relajar al músculo liso. Y uno se pregunta, ¿por qué necesito dos tipos de neuronas que estén actuando en el músculo liso digestivo? Justamente porque una de las neuronas se va a encargar de inervar la pared del órgano y la otra el esfínter. Vamos a poner un ejemplo, que esto lo vamos a hablar mucho cuando estudiamos reflejos del tubo digestivo. Supongamos que yo quiera vaciar el estómago. Si yo quiero que el estómago se vacíe, voy a tener que contraer la pared del estómago, pero abrir el esfínter pilórico, relajarlo, para que el alimento pueda pasar hacia el duodeno. Entonces, si pensamos en el plexo de Auerbach, las neuronas estimuladoras van a provocar la contracción de la pared del estómago, pero las neuronas inhibidoras van a relajar el píloro. Al revés, si yo no quiero que este órgano se vacíe, ¿qué hago? Las neuronas estimuladoras me cierran el píloro, las neuronas inhibidoras me relajan la pared. Depende de lo que yo quiera hacer. Y eso es lo importante del plexo de Auerbach, del por qué tiene dos tipos de neuronas. Fíjense acá, les puse un ejemplo que ya lo vamos a ir estudiando. El vaciamiento del estómago se produce cuando neuronas estimuladoras que liberan acetilcolina y sustancia P provocan la contracción de la pared del estómago. En cambio, neuronas inhibidoras que liberan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo relajan el esfínter pilórico. Si quiero hacer lo opuesto a esto, las neuronas actúan al revés. Las estimuladoras contraen esfínter, las inhibidoras relajan pared. Ya vamos a ir viendo muchos reflejos de este tipo, de vaciamiento o de inhibición del vaciamiento. Entonces, ya hablamos de la inervación extrínseca, ya hablamos de la inervación intrínseca. Ahora necesito saber de qué manera, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo se relaciona con el entérico. A su vez, el sistema nervioso entérico se relacionará con alguna otra parte fuera del tubo digestivo. Bueno, esto es lo que les voy a contar ahora, ¿tá? Vamos a ver que a su vez estos plexos y el sistema nervioso autónomo se relacionan con el epitelio, con la mucosa del tubo digestivo. Así que para que no se les haga tanta mezcla, vamos a el dibujito que está ahí, les hago paso por paso y de paso vamos repasando los reflejos que les voy a mostrar a continuación, porque justamente lo que les voy a contar son todos reflejos. Entonces vamos a pasar a nuestro pizarrón. Ahí está. Entonces, vamos a pasar a hacer un esquemita para ver cómo se van a relacionar los plexos con el sistema nervioso autónomo y con la mucosa del tubo digestivo. Entonces, vamos a imaginarnos que acá tenemos, supónganse que esta es la luz, ¿no es cierto?, del órgano. En contacto con la luz tenemos el epitelio, así que no importa, cualquiera de los órganos del tubo digestivo, ¿no? Tenemos el epitelio. Recuerden entonces que esta sería la mucosa, ¿no es cierto? Acá tenemos la mucosa, donde está el epitelio en contacto con la luz. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, desde la mucosa, vamos a encontrar tejido conectivo, ¿no es cierto? Tejido conectivo denso no modelado. En este tejido conectivo denso no modelado, estamos hablando de la submucosa. ¿Ah? La mucosa teníamos músculo también y todo. En esta submucosa, recuerden ustedes que vamos a tener neuronas. ¿Ah? Las neuronas de las que estoy hablando son las del plexo de Meissner. Así que recuerden que estas neuronas son pocas, más o menos así, ¿no es cierto? Cada tanto, y están ubicadas en forma transversal. Fíjense, si el tubo va así, imagínense que acá también hay más epitelios, no importa, ahora no nos importa, pero imagínense que esta es la pared de este órgano,
la luz, ¿no es cierto? Supongamos que acá está la boca y acá está el ano, ¿está? El tubo digestivo va así, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, estas neuronas, estoy hablando de Meissner, que está ubicado en la submucosa, fíjense que están ubicadas en forma opuesta a la dirección del tubo, ¿está? Si el tubo está circulando así, las neuronas del plexo de Meissner están ubicadas de forma perpendicular. Vamos a irnos un poquito más afuera. Luego de la mucosa dijimos que teníamos, vamos a poner acá, la muscular propia, ¿ah? La capa muscular propia. ¿Qué vamos a encontrar en esta muscular propia? Entre la capa circular y longitudinal vamos a encontrar al plexo de Auerbach, ¿no es cierto? El plexo de Auerbach, recuerden que las neuronas son muchas más y están orientadas en la misma dirección que el tubo, ¿tá? Algo así. Así que vamos a dibujar mucha más cantidad de neuronas y fíjense, me doy cuenta que el tubo digestivo va así porque estas neuronas van haciendo sinapsis desde acá para allá. O sea que este lado es la boca, de este lado es el ano, porque estas neuronas van en dirección boca-ano, siempre, nunca van al revés. Así que de este lado está la boca y el impulso nervioso viaja así. ¿Ah? Así que fíjense, dibujé muchas más cantidades de neuronas en la misma dirección del tubo, así que este es el plexo de Auerbach, que está entre ambas capas de la muscular propia. ¿Ah? El plexo de Meissner, recuerden que estaba en la muscular de la mucosa. Importante también, las neuronas del plexo de Auerbach están comunicadas, hacen sinapsis con la del plexo de Meissner, cada cierto tramo, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, así que, si el plexo de Auerbach se estimula, el plexo de Meissner también se va a estimular al mismo tiempo. Si el plexo de Auerbach se inhibe, el de Meissner lo mismo. Así que, acá tenemos el sistema nervioso entérico. Vamos a irnos un poquito más hacia afuera. Entonces tengo la mucosa, donde está el epitelio en contacto con la luz, son mucosa muscular propia, y nos vamos a ir entonces hacia la adventicia o serosa, ¿no es cierto? En la adventicia o serosa, recuerden que van a estar los nervios del sistema nervioso autónomo. ¿Está? El sistema nervioso autónomo, voy a dibujar una neurona nomás, no importa, que va a ser sinapsis, ¿no es cierto? Tanto con el plexo de Auerbach como el de Meissner. Pero recuerden, son un montón de neuronas. Recuerden que estas neuronas, ya lo vamos a ver en neuro, pero estas neuronas se llaman neuronas postganglionares. ¿Ah? Ya vamos a ver después por qué, ahora no importa tanto. Entonces tenemos que relacionar todo esto. Recuerden, todo esto es inervación motora que va a venir hacia el tubo digestivo, pero para eso necesitamos un estímulo. Entonces, ¿por qué les dibujé el epitelio que ven acá en contacto con la luz? Porque este epitelio va a tener receptores sensitivos que me van a captar diferentes tipos de estímulos. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Por ejemplo, puede ser que haya alguna sustancia química acá que me active los receptores sensitivos del epitelio. Por ejemplo, una sustancia ácida, una sustancia alcalina. Puede ser la distensión excesiva la que también me active receptores sensitivos que van a estar ubicados acá. Por ejemplo, podría ser sustancias que tengan distinta osmolaridad, hipomóticas o hiperosmóticas que también me activen receptores, y hasta podría ser la lesión del tubo digestivo la que me provoque, la irritación del tubo, la que me provoque activación de estos receptores sensitivos. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Si por algún estímulo que yo tengo acá, como les dije, se activa alguno de estos receptores sensitivos, esto me va a originar una señal sensitiva o aferente que va a salir de mi mucosa y se va a dirigir, va a tomar diferentes caminos. Es lo que yo les quiero contar. Entonces, vamos a suponer acá que acá están los receptores sensitivos, el estímulo activa estos receptores sensitivos, lo cual me genera una señal sensitiva o aferente. Esta señal sensitiva o aferente puede tomar tres caminos, dependiendo de cuál fue el estímulo que me activó acá a estos receptores sensitivos. Vamos con el camino número 1. Opción 1. Esta señal sensitiva puede ser que no salga del tubo digestivo, es decir, que directamente desde la mucosa se dirija hacia los plexos y los estimule. ¿Está? Estimula los plexos y esos plexos se van a activar. Así que estoy hablando, fíjense,
no está participando en la corteza cerebral, así que les estoy hablando de reflejos. Entonces, opción 1, esta señal que vino desde la mucosa no sale del tubo digestivo, directamente estimula o inhibe a los plexos para que ejerzan su función. Así que es un tipo de reflejo que vamos a charlar enseguida. Reflejos que no salen del tubo digestivo, ¿tá? Simplemente hay una relación entre la mucosa con los plexos de Meynert y de Auer. Ya vamos a ver qué tipo de reflejos son esos. Vamos con la opción 2. Puede ser que en algunos casos esta señal sensitiva salga del tubo digestivo. Salga del tubo digestivo, desde ahí se dirija hacia los ganglios prevertebrales. Ganglios prevertebrales. Ya vamos a estudiar, pero ustedes por anatomía quizás lo conocen de nombre. Los ganglios prevertebrales son, por ejemplo, el ganglio hipogástrico, el celíaco, ganglio mesentérico superior, mesentérico inferior, ¿está? Cuando me refiero a ganglios, no me refiero a ganglios linfáticos, me refiero a conjuntos de neuronas. Entonces, puede ser que la señal, vamos a ponerlo esto como opción 2, puede ser que la señal sensitiva o aferente salga del tubo digestivo y se ubique en los ganglios, se dirija hacia los ganglios prevertebrales, que son conjuntos de neuronas que se encuentran en el abdomen, ¿está? Recuerden que se llaman ganglios prevertebrales porque están por delante de la columna vertebral. Esto es para diferenciar de los ganglios paravertebrales que están a ambos lados de la columna vertebral. Estos generalmente están en el abdomen. Las neuronas de estos ganglios prevertebrales van a elaborar una respuesta, es decir, van a elaborar una señal motora o eferente que va a volver al tubo digestivo. En realidad, va a activar alguno de los plexos del sistema nervioso autónomo, el simpático o el parasimpático. Y el simpático o el parasimpático inervarán a su vez a los plexos. Así que acá se origina entonces, desde los ganglios prevertebrales, la señal vuelve al tubo. Por lo tanto, va a ser una señal motora o eferente. Esa señal motora o eferente activará al simpático o al parasimpático, que a su vez va a inervar a estos plexos. Así que, opción 1, hasta ahora, reflejos que no van a salir del tubo digestivo, ¿tá? Se mantiene dentro de la pared del tubo. Opción número 2, reflejos que salen del tubo digestivo, van a los ganglios prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Estos son los que más al profe le gusta tomar. En los orales, sobre todo, toma mucho de esto. Ya les muestro y se van a acordar los nombres. Tenemos una tercera opción. Puede ser que la señal salga del tubo digestivo y se dirija hacia la médula espinal. Así que sale del tubo digestivo, se dirige hacia la médula espinal, así que estoy hablando de un tercer tipo de reflejos, una tercera opción. Hay reflejos entonces que salen del tubo digestivo, van hacia la médula espinal, las neuronas de la médula espinal van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que de la misma manera vuelve al tubo digestivo a través del sistema nervioso autónomo, o sea, simpático o parasimpático, sigue el mismo camino. Así que, otra vez, una señal motora o eferente. Así que, con este esquemita vimos la relación que existe entre los receptores sensitivos que están en la pared, en la mucosa del tubo digestivo, los tres tipos de reflejos que pueden existir en el tubo digestivo. Tienen un nombre largo, pero bueno, reflejos que no salen del tubo, reflejos que salen del tubo, van a ganglios prevertebrales y vuelven al tubo digestivo, y reflejos que salen del tubo, van a la médula espinal y vuelven al tubo digestivo. Y de paso, vimos la relación que existe entre el sistema nervioso autónomo con los plexos y de los plexos entre sí. Así que generalmente los plexos se estimulan juntos o se inhiben juntos. Eso es lo que suele ocurrir. ¿Tá? Así que vamos a estudiar esto, que son los reflejos, que es lo que, bueno, a lo largo de la explicación que vayamos dando de digestivo lo van a ver muy seguido. Así que les expliqué en generalidades, cosa que cuando lo vuelvan a leer ya saben de qué estoy hablando. ¿Tá? Así que, perfecto entonces. Entonces, este dibujito que les hice lo tienen ahí en el pizarrón,
pero en cualquier libro lo van a encontrar. Este dibujo en particular yo lo saqué del Guyton porque me gusta, pero en el Constanzo está lo mismo, está más cuadrado nomás, está como más esquema, no tan así, pero es lo mismo. Es lo mismo en el Constanzo o en el Guyton, está igual explicado. ¿Qué es este dibujito que ustedes tienen acá, no es cierto? ¿Ah? Fíjense cómo se relaciona. Acá, además les agregué, los receptores sensitivos, por ejemplo, pueden captar la distensión excesiva del tubo digestivo, irritación, por ejemplo, por una lesión, puede ser la lesión de un alimento, puede ser una bacteria, algún microorganismo que esté lesionando la pared del tubo, sustancias químicas, como por ejemplo ácidos o sustancias demasiado alcalinas también, y líquidos hipo o hipertónicos también me pueden activar estos receptores. Y ahí se originan los tres tipos de reflejos que estuvimos estudiando. Y fíjense que los estoy nombrando acá para que sepan sus características. Fíjense. Entonces, esas tres opciones que yo les comenté recién, justamente son los reflejos del tubo digestivo. Recuerden, si yo digo que son reflejos, es porque son involuntarios. Habrán visto que en ninguna de las tres opciones les hablé de la corteza cerebral. Simplemente porque nosotros no podemos controlar al tubo digestivo. La corteza cerebral controla músculo esquelético nada más, no músculo liso. Así que bueno. Entonces, vamos con la opción 1, que les dibujé recién. Reflejos que no salen del tubo digestivo. ¿Qué características tienen estos reflejos? Siempre van en dirección boca-ano. O sea, si yo no salgo del tubo, tengo que respetar la ley del intestino. Recuerden que la ley del intestino me decía que los movimientos, la electricidad que pasa por el tubo siempre va desde la boca hacia el ano. Excepto en el vómito, pero el vómito no es fisiológico, así que bueno. Otra característica que tienen es que recorren cortas distancias. Suelen recorrer 4 a 5 centímetros y se agotan, desaparecen. Y tienen que volver a aparecer más adelante. ¿tá? Entonces, como recorren muy pocos centímetros y desaparecen, tardan en recorrer un órgano entero, por ejemplo. Por eso decimos que son bastante lentos. Les pongo un ejemplo. Si estos reflejos los tenemos, fíjense que acá les nombro los reflejos de mezcla y de propulsión. Por ejemplo, para transportar el alimento en el intestino delgado tardamos como 6 horas. Son bien lentos. ¿tá? Otra característica es que no se saltean tramos, no se saltean segmentos del tubo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo quiero enviar una señal desde el estómago al intestino grueso, sí o sí tengo que pasar por todo el intestino delgado. No puedo enviar una señal salteándome el intestino delgado, por ejemplo. Así que bueno, a eso se refiere. Así que son lentos, tampoco se pueden saltear partes del tubo, así que ahí está el problema. Y el ejemplo de estos reflejos justamente son los reflejos, las funciones que les dije del sistema nervioso entérico. Estamos hablando de los reflejos de absorción y secreción producidos por el plexo de Meissner, los reflejos de mezcla y de propulsión producidos por el plexo de Auer. Estos son ejemplos de reflejos que no salen del tubo digestivo. Vamos con la segunda opción, fíjense, la segunda opción, si salíamos del tubo, nos íbamos a ganglios prevertebrales y volvíamos al tubo, que es la opción que figura acá. El título es largo, así lo van a encontrar en el Guyton también. Reflejos que salen del tubo digestivo, van a ganglios prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. Recuerden que los ganglios prevertebrales, como les dije, son conjuntos de neuronas que se localizan en el abdomen. Se llaman así porque están un poco por delante de la columna vertebral. Y por ejemplo tenemos al ganglio celíaco, al ganglio mesentérico superior, al ganglio mesentérico inferior y al ganglio hipogástrico. Por ejemplo, el celíaco sería para lo que es esófago, estómago, por ejemplo, mesentérico superior para intestino delgado, mesentérico inferior para intestino grueso, el hipogástrico también. No importa en realidad. Si ustedes al profe le dicen ganglios prevertebrales, está bien, es lo mismo. ¿ah? No es necesario que le digan el recorrido de cada ganglio. Eso no es importante en este caso. ¿ah? Otra característica que tienen estos reflejos es que van en dirección boca-ano o ano-boca. Recuerden, la ley del intestino se tiene que cumplir en el tubo. Si yo estoy fuera del tubo, puedo ir en la dirección que yo quiera. ¿A qué me refiero con esto? Si el estómago quiere enviar una señal al intestino delgado, la envía. Ahora, si el intestino delgado quiere enviar una señal al estómago, al revés, ¿no es cierto?
ya no va en dirección boca-ano, igual lo puedo hacer, porque siempre que yo salga del tubo digestivo, puedo ir en la dirección que yo quiero. Así que estos reflejos pueden ir desde la boca hacia el ano, desde el ano hacia la boca, no hay ningún problema. Otra característica que tienen es que recorren larga distancia y se saltean partes del tubo. Por ejemplo, si el estómago quiere enviar una señal al colon, la señal del estómago sale del tubo, va al ganglio prevertebral y del ganglio prevertebral vamos al colon, sin pasar por el intestino delgado. Así que son rápidos y se saltean partes del tubo. Así que salen del tubo digestivo y se saltean partes. Así que pueden recorrer largas distancias en poco tiempo. Eso es lo bueno que tiene un reflejo, ¿no? Y ya les muestro ejemplos de esto. Ya lo vamos a volver a hablar a esto, así que cuando hablemos de cada órgano, pero les adelanto. Por ejemplo, estos son los reflejos que al profe le gusta. ¿Por qué? Porque tienen nombre propio. La buena noticia, si saben leer bien el título, digamos, de cada tema, si se acuerdan, van a ver que no les va a costar. Fíjense que los reflejos tienen nombre de dos órganos. El órgano que se nombra primero es de donde surge el estímulo. El órgano que se nombra segundo es a donde va la respuesta. Entonces, señal sensitiva se origina en el primer nombre, en el primer órgano que se nombra ahí en el título. Señal motora en el segundo órgano que se muestra ahí, y en el medio, obviamente, los ganglios prevertebrales. Otra cosa interesante, fíjense que acá vamos del estómago al colon, en sentido boca-ano, así que generalmente son reflejos estimuladores cuando van en el sentido boca-ano. Ahora, fíjense este, enterogástrico, va al revés, la señal va de intestino delgado a estómago. Cuando va al revés suelen ser inhibidores. Fíjense todos los tips que a ustedes les va a hacer acordar este tema y no necesitan memorizarse. Entonces, vamos de vuelta. Reflejo gastrocólico. ¿Qué significa esto? Significa que la señal sensitiva se origina en el estómago. La señal motora va a ir en el colon. Fíjense que va en sentido boca-ano, así que va a ser estimulador. O sea que va a estimular el vaciamiento del segundo órgano que les estoy nombrando. Entonces, y la historia siempre es la misma. El nombre más la historia que siempre se repite, creo que no les va a costar acordarse estos reflejos y son los que más el profe pregunta en los orales. Entonces, ¿cómo es el mecanismo del reflejo gastrocólico? Se produce la distensión del estómago por el alimento, esto me activa esos receptores sensitivos y se origina una señal sensitiva o aferente que sale del estómago y va a los ganglios prevertebrales. Las neuronas de los ganglios prevertebrales elaboran una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que va hacia el colon y estimula el vaciamiento del colon. Fíjense qué interesante. ¿Está? Ya vamos a estudiar un poquito más detallado estos mecanismos, pero quiero que piensen que es una forma que tienen los órganos de comunicarse. Fíjense, el estómago se llenó por el alimento, envía una señal al colon para que se vacíe. O sea, el estómago le avisa al colon, che, vacíate porque en unas horas te va a llegar alimento. ¿Está? Esa es la comunicación que van a tener. Otro ejemplo que podemos nombrar acá, fíjense que es el reflejo enterogástrico, o sea, se origina en intestino delgado y va a estómago. Como va en sentido ano-boca, o sea, de abajo hacia arriba, es inhibidor. Fíjense, se produce la distensión del duodeno por el alimento. Ese es el estímulo que me va a originar una señal sensitiva o aferente, que sale del tubo y va hacia los ganglios prevertebrales. Las neuronas de los ganglios prevertebrales elaboran una respuesta, es decir, una señal motora o eferente, que va al órgano que figura en segundo lugar acá en el título, al estómago. Y como dijimos que era inhibido, se inhibe el vaciamiento gástrico. De vuelta, comunicación entre órganos para que ustedes se acuerden. El duodeno le envía una señal al estómago para decirle que no se siga vaciando. Quiero que piensen en lo siguiente. ¿Qué pasaría si todo el estómago, que es un órgano que tiene una capacidad hasta de 1,5 litros de comida, imagínense si el estómago se vaciara de una sola vez en el duodeno? El estómago que tiene una luz así, en el duodeno que tiene una luz así. Primero, que el duodeno se podría llegar a distender tanto que va a provocar un dolor terrible. Segundo, que se podría llegar a romper o a lesionar. Entonces, cuando el estómago se está vaciando y envía una señal al duodeno, ni bien el duodeno se llena, le dice al estómago, che, pará, no te vacíes más porque estoy lleno. Eso es el reflejo enterogástrico, ¿está?
Es como un diálogo, una comunicación entre órganos para regular todos estos movimientos que vamos a ir estudiando. Estos reflejos ya se los voy a volver a nombrar porque en cada órgano tenemos varios. Entonces, si el reflejo va desde un órgano que está más arriba a uno más abajo, generalmente es estimulador. El órgano de arriba le avisa al que está más abajo que se vacíe, porque muy pronto le va a llegar alimento. Si el reflejo, en cambio, va desde un órgano que está posterior o más abajo que uno que está más arriba, es un reflejo inhibidor. El órgano que está abajo le dice al de arriba, para, no te vacíes porque estoy lleno. Inhibe el vaciamiento del cerebro. Van a ver que hay varios así. La buena noticia es que el título me dice de dónde a dónde va la señal, y si yo me acuerdo de los tips, si era boca a no boca, sé si va a ser inhibidor o estimulador. Eso es lo bueno que tienen estos reflejos. ¿Ah? Ayuda bastante el título, y todo tiene un nombre así raro, digamos. ¿Ah? Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar es el reflejo cólico-ilial. Colon-ilial. El colon va para atrás la señal, ¿no es cierto? El colon, que es un órgano posterior, nos vamos al ilion, que está anterior al colon. Así que es inhibidor. Cuando el ciego, que es parte de la primera porción del colon, se distiende por el alimento, envía una señal sensitiva o aferente que sale del tubo digestivo y va a los ganglios prevertebrales. Las neuronas de los ganglios prevertebrales, entonces, elaboran una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que inhibe el vaciamiento del líquido. Pasa exactamente lo mismo que en el enterogástrico. El ciego, que es parte del colon, cuando está lleno de alimento, le dice al ilio, para, no te vacíes porque estoy lleno, aguantame un poco, déjame que yo haga mis procesos que tengo que hacer, después te aviso cuando te tenés que volver a vaciar. ¿Verdad? Así que con este juego de reflejos que les mostré solo 3 ejemplos y que tenemos que explicar un poquito mejor en un rato, es como los órganos o se van a ir vaciando o no, y bueno, en base a eso el alimento se va a ir digiriendo, se va a ir transportando, eso entonces es lo que vamos a ir estudiando. ¿Tá? Así que estos eran reflejos que vimos acá en el dibujo, en la opción 2, digamos, que salen del tubo, van a ganglio y vuelven al tubo. Nos está quedando el último tipo de reflejos, que son los que iban a médula espinal. Es decir, reflejos que salen del tubo digestivo, van hacia la médula espinal y luego vuelven al tubo digestivo. Tienen casi las mismas características que los que iban a ganglios prevertebrales, es decir, pueden ir en dirección boca-ano o ano-boca, de un órgano que está arriba a uno más abajo, o al revés. Acuérdense, siempre que yo salga del tubo digestivo, esto lo puedo hacer. Ahora, si estoy dentro del tubo, siempre tiene que ser dirección boca-ano. Se tiene que cumplir la ley del intestino. Al igual que los reflejos que iban a ganglios, fíjense que recorren grandes distancias y se saltean partes del tubo, así que son bien rápidos, comparados a los reflejos que vimos en primer lugar. Ejemplo, todos los reflejos que me provoquen dolor abdominal, los reflejos dolorosos son de este tipo. Van a médula y ahí luego provocan dolor. Y después, el que a nosotros nos va a tocar estudiar es el reflejo de la defecación. El reflejo de la defecación incluye a la porción sacra de la médula espinal generalmente. Así que es lo mismo que el de la micción, van a ver que es tal cual. Vamos a hablar de los nervios pudendo, de los nervios pélvicos o plexo sacro, vienen del mismo lugar, así que reflejo de la defecación y miccional es casi lo mismo, con la misma inervación. Y bueno, nos va a servir para repaso, ya que estamos. Perfecto, entonces. A ver. Esto es lo que tenemos que saber acerca de generalidades del tubo digestivo. ¿Tá? Así como en general. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer ahora? Yo organicé las clases de la siguiente manera. Habrán visto que en el apunte del profe, y como el profe dio las clases, que él la dio por órgano. A mí no me gusta dar por órgano. ¿Por qué? Porque si damos por órgano, tenemos que cortar los procesos. Por ejemplo, si yo hablo de boca, tengo que hablarle de la masticación, de la deglución, después la digestión que ocurre en la boca, pero no puedo continuar la digestión en el resto del tubo, el transporte es lo mismo. Así que yo los temas los organicé así. Primero vamos a ver todo transporte. O sea, voy a meter un alimento en la boca, lo voy a masticar, lo voy a deglutir y lo voy a transportar por todo el tubo hasta que salga durante la defecación. ¿Tá? Después vamos a volver a subir para hablar de secreción. Secreción de saliva, de jugo gástrico,
de intestino delgado y así hasta terminar. Y lo mismo con la digestión y absorción de alimentos. Si a ustedes quieren estudiarlo de la otra óptica, que es la que enseñó el profe, igual van a tener que estudiar lo mismo. Fíjense cuál les resulta mejor. A mí siempre me gusta estudiar el proceso entero de transporte, el proceso entero de secreción. Si ustedes quieren estudiar, bueno, si me pregunta boca, ¿qué digo? Lo pueden hacer también, pero igual tienen que saber todo. ¿Tá? Así que vamos a pasar a acá. Entonces, como les dije, vamos a comenzar a realizar transporte del alimento a través de todo el tubo digestivo. ¿Cómo vamos a comenzar este tema? Lo vamos a comenzar con la ingestión. Es decir, voy a colocar un alimento en la boca y vamos a ver qué pasa a partir de ahí. ¿Tá? Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la ingestión? O sea, ¿qué es ingerir un alimento? Vamos a decir que ingerir un alimento, o la ingestión, es el acto de ingerir el alimento, o sea, de colocarlo en la boca. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ingerir un alimento? Fíjense que vamos a ingerir un alimento y lo vamos a realizar por dos motivos. A ver, preguntitas. Sí, Aline, como les dije recién, vamos a hablar de los reflejos en detalle. Esto es solo una generalidad, solo un ejemplo para que ustedes entiendan. Cuando yo en la próxima clase les diga el reflejo tanto, les digo el reflejo gastrocólico, no necesito volver a explicarles que tengo que ir a ganglio, no, ya lo saben a eso, lo vamos a tener que dar en detalle. Pero ya, por ejemplo, ustedes al escuchar la palabra enterogástrico, gastrocólico, ya van a decir, ah, claro, Ermi me dijo que si tenía un nombre propio iba a ganglio, entonces ya van a estar ubicados en el tema. Si les hablo de propulsión del alimento o mezcla, ya van a saber que ese reflejo dijimos que no salía del tubo. Si les digo, bueno, vamos a hablar, chicos, ahora del reflejo de la defecación. Listo, ustedes ya saben, porque ya les dije que se va a médula. Habría que explicar mejor a qué parte de la médula y todo. Pero estudien las generalidades, porque yo veo que a veces saltean esta parte. Cuando les hablo de reflejo, no se acuerdan cómo era. Vamos a dar el reflejo en detalle, pero la generalidad es la que explicamos recién. O sea, pero sí, incluso los reflejos que le di a modo de ejemplo son por arriba. Tenemos que estudiar mejor qué hace cada reflejo específicamente, en qué órgano lo vamos a ver. ¿Está? Perfecto. Entonces, como les decía, ¿por qué nosotros vamos a ingerir un alimento? ¿Por qué lo vamos a colocar en la boca? Lo podemos hacer por hambre, por apetito o ambos. Puede ser que a veces tenemos hambre y apetito, a veces solo apetito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hambre y apetito? El hambre, vamos a decir que es el deseo intrínseco de un alimento. Cuando tenemos hambre, cualquier alimento queremos comer, justamente porque tenemos hambre. ¿Cuáles van a ser los centros del hambre? Recuerden que los centros del hambre se encuentran en el hipotálamo lateral, en el mismo lugar donde están los centros de la sed, ¿se acuerdan? Y los centros que me dan apetito por la sal, justamente. ¿No? Por eso muchas veces confundimos hambre con sed también, que no es lo mismo, obviamente. Pero bueno, a veces sentimos hambre, tomamos agua, a veces teníamos sed y comemos algo, bueno. ¿Cuáles son los estímulos que me pueden activar a estos centros del hambre? Por ejemplo, la disminución de la glucemia, puede ser la memoria, es decir, los recuerdos. Estamos pensando, son las 11 de la mañana ahora. Ay, qué rico estaría, qué rico estaba la hamburguesa que me comí ayer. Recordamos algún alimento que comimos y que queremos volver a comer. ¿Por qué? La corteza cerebral influye también en, a cierta hora nos da hambre, ¿no es cierto? Y pueden ser los sentidos también, como el olfato y la vista. ¿Tá? Ver algún alimento que queremos comer puede estimular a los centros del hambre. Oler algún alimento que queremos comer también. ¿Tá? Ahora, por otro lado vamos a tener el apetito. El apetito es la preferencia por un tipo de alimento. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy a la mañana temprano yo me levanté, tenía hambre, obviamente, pero el apetito me hizo decidirme por un café con leche con tostadas. Ahora al mediodía voy a volver a tener hambre, pero por el apetito yo decido comer, bueno, hoy quiero carne. ¿Ah? Así que en realidad el apetito depende de varios factores, como por ejemplo factores sociales. No es lo mismo si estamos en una fiesta, los alimentos que vamos a comer, con si estamos en nuestra casa. No es lo mismo si tenemos un nivel económico más alto que si tenemos un nivel de pobreza.
el alimento que vamos a comer va a ser diferente. La presentación del alimento también influye. Los alimentos que tienen más colores y que se ven más apetecibles son los que nos dan más apetito. Por eso, habrán visto que en la televisión las propagandas o los comerciales nos muestran alimentos bien apetecibles, ¿tá? Lindos a la vista, con mucho color, cosa que nos den ganas de comerlos, ¿tá? El momento del día también es importante, no es lo mismo la comida que yo voy a querer al mediodía que a la noche, no es lo mismo si estoy sola o con otra persona. Hay veces, como les dije, que podemos tener hambre y apetito, pero hay veces que no tenemos hambre, sin embargo queremos comer algo. Me voy al supermercado a hacer las compras y veo un yogur. Y no tengo hambre, pero quiero comer ese yogur. Quiero comer ese chocolate que vi en el supermercado. No tengo hambre, pero tengo apetito, por ejemplo. ¿Sí? Los antojos, por ejemplo, que tienen las mujeres embarazadas, eso puede ser un ejemplo de apetito también. A veces que quieren comer eso en particular. Tengo ganas de comer helado de frutilla y tiene que ser helado de frutilla. Bueno, eso sería más apetito que hambre, por ejemplo. ¿Tá? Perfecto, entonces. Entonces, listo. Ya sea por hambre, apetito o ambos, ingerimos un alimento, lo colocamos en la boca. El siguiente paso que vamos a realizar entonces es la masticación. ¿Qué es la masticación? La masticación, vamos a decir que es el acto de triturar los alimentos para luego deglutirlos o tragarlos o engullirlos, como ustedes le quieran llamar. ¿Ya? ¿Por qué masticamos los alimentos? Obviamente para disminuir su tamaño. ¿Para qué? Primero, porque si el alimento está demasiado grande me puede lesionar la mucosa de la boca, de la faringe, del esófago. Yo siempre cuento el ejemplo. Una vez leí un caso de un paciente que comió una papa frita, de esas tipo Lay's, las que vienen de paquete, y no la masticó. Es raro lo que les voy a contar. La papa frita le fue rasgando el esófago hasta que bajó hacia el estómago. Le rompió el esófago. Es como re raro, pero imagínense. Entonces, si no me hubiera cortado el esófago, igual no hay problema. Hay alimentos que son demasiado duros que me pueden lastimar la mucosa. Eso es lo importante. A mí, por ejemplo, si como muchas tostadas, me lastima el paladar, por ejemplo. Y bueno, suele ser así. Así que vamos a masticar el alimento para que, si el alimento está bien pequeño, no me lastime la mucosa de los órganos. Lo más importante, para evitar la asfixia. Si el alimento está muy grande, puede quedar atrapado en alguna parte del tubo que no nos deje respirar, ¿tá? Y nos morimos por un paro respiratorio. Hay muchas personas que se han asfixiado con un pedazo de carne que estaba muy grande, por ejemplo. Otra de las funciones que tiene la masticación, o sea, ¿por qué disminuimos el tamaño del alimento? Es para aumentar la superficie de contacto con las enzimas digestivas de la saliva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las enzimas de la saliva, como por ejemplo la alfa-amilasa, la lipasa lingual, para digerir a los alimentos, actúan solo en la superficie. Entonces, imagínense en este dibujito que yo les hice. Si el alimento está muy grande y las enzimas solo pueden actuar en la superficie, imagínense que van a tardar mucho en digerirlo hasta el centro, hasta el final. Y quizás cuando no se va a alcanzar a digerir todo porque ya hay que pasar al siguiente paso, que es la dilución. En cambio, si yo realizo la masticación y fíjense, tengo el alimento con este tamaño tan pequeño, fíjense que las enzimas digestivas van a poder actuar más rápido para digerir el alimento. Sé que en los libros dice, a ver, preguntita, sé que en los libros dice que hay que masticar cierto número de veces. El número que dice, la verdad que a mí me produce un asco porque se me llena la boca de saliva. Lo ideal, en realidad, hay que masticar el número de veces que uno considere necesario. Pero cuanto más mastiquemos, mejor se tritura la comida y se digiere mejor. Ese es el consejo que siempre nos dan. ¿Ah? Cuanto más mastiquemos, mejor digestión. ¿Está? Priscila, ¿qué parte se te cortó? Decime, yo lo vuelvo a repetir. Perfecto, entonces. Entonces, avísenme después si se cortó en alguna parte y qué parte quieren que repita y no hay problema. Entonces, la masticación
puede originarse de dos formas. Puede ser voluntaria, cuando la señal viene de la corteza motora. Por ejemplo, si yo les pido ahora que mastiquen, que hagan el movimiento de masticación, ven que lo podemos hacer, porque la señal viene. Ah, se cortó un ratito nada más. Ah, buenísimo, perfecto. Buenísimo, yo pensé que se había cortado. Perfecto, entonces, fíjense, la masticación, fíjense que puede ser de manera voluntaria cuando la señal viene de la corteza motora, ¿no es cierto? Recuerden, lóbulo frontal por delante de la cisura de Roland. Entonces, vamos a suponer que yo les digo, bueno, coloquen un alimento en la boca y mastíquenlo 10 veces. Uno, de manera voluntaria, va a tener que contar cuántas veces mastica, así que es totalmente voluntario en ese caso. Tengo que masticar 10 veces y después tragar. Ahí va a ser re voluntario. Ahora, quizás ustedes ahora a lo mejor están mirando mi clase y están tomando mate con facturas o mate con tostadas. Están mirando mi clase y no están pensando cuántas veces están masticando la factura o la tostada. Entonces ahí es un acto involuntario porque la señal no viene de la corteza cerebral, sino que viene directamente de los centros masticatorios. Así que ahí es un reflejo. Así que la masticación puede ser un reflejo. Ya, vamos a estudiarlo como si fuera un reflejo, que es el reflejo masticatorio, pero puede ser voluntario también. Lo mismo, cuando van masticando chicle por la calle y escuchando música, no están pensando mientras caminan, a ver, voy a masticar el chicle una vez, ahora otra vez, no. Es un reflejo que es el reflejo masticatorio, ¿no? Pero bueno, enseguida lo estudiamos. Obviamente, la masticación va a ser producida por los dientes. En el apunte del profe hay un capítulo entero hablando de dientes, como si estuviéramos por estudiar odontología. No es necesario que lean eso, porque les dice cómo es un diente, el esmalte, la inervación del diente. No, para fisiología digamos que eso no. Para medicina eso no es necesario. Si estudiaran odontología, bueno. Así que, más o menos, podemos decir que estándar, una persona estándar tiene 32 piezas dentarias, 16 arriba, 16 abajo. Los tipos de dientes que podemos tener, sí, tenemos los incisivos y los caninos. Los incisivos son los dientes de adelante, ¿tá? Los caninos son los colmillos, sería que ahora, recuerden que con la evolución el ser humano ya casi no tiene colmillos, excepto uno que otra persona, en general no tenemos colmillos como los vampiros, por ejemplo, o como otros animales. ¿Cuál va a ser la función de los incisivos y los caninos, que son los dientes de adelante? Su función va a ser desgarrar el alimento. Por ejemplo, si yo estoy comiendo una manzana o una hamburguesa, los dientes de adelante me permiten sacar un pedazo de ese alimento para luego triturar, ¿tá? La fuerza que van a tener estos dientes, fíjense que es de 25 kilogramos. Imagínense que eso es mucha fuerza. Por eso, no sé si alguna vez les pasó que les mordió un bebé. Los bebés, cuando muerden re fuerte. Imagínense un adulto. Es mucha fuerza la que tienen los dientes. Pero fíjense que los dientes molares, que son las muelas, los dientes de atrás, tienen más fuerza, tienen una fuerza de 100 kilogramos. Por eso, las muelas, o sea, los dientes molares, se encargan de triturar el alimento. Entonces, los dientes de adelante desgarran un pedazo del alimento para poder triturarlo, que eso lo van a realizar los dientes de atrás. Uno por ahí no se pone a pensar, pero la trituración siempre ocurre con los dientes de atrás. Las de adelante se sienten como muy débil, como que no tienen la fuerza suficiente. Así que, veamos en qué consiste este reflejo masticatorio. Como les dije, si estamos por hablar de un reflejo es porque es involuntario. Así que, para que el reflejo masticatorio se inicie, el alimento tiene que entrar en contacto con mecanorreceptores, es decir, receptores de estiramiento, receptores de distensión, ubicados en la región interna de las mejillas. O sea, estas serían mis mejillas. Del lado de adentro de las mejillas, en la mucosa de la boca, están estos mecanorreceptores. Así que cuando el alimento toca esos mecanorreceptores, se inicia el reflejo de la masticación. Entonces yo como un pedazo de alimento, el alimento me toca la pared interna de la boca y ahí se inicia el reflejo. Fíjense, al activarse estos mecanorreceptores, se origina un impulso nervioso, es decir, una señal sensitiva o aferente
que va a viajar por el par craneal número 5, o sea, por el nervio trigémino, y se va a dirigir hacia los centros masticatorios que están ubicados en el bulbo raquídeo. Eso es lo que hay que tener cuidado. Con respecto a las cosas que van a pasar en la boca, vamos a ver masticación, y ahí estamos estudiando centros masticatorios. Vamos a estudiar deglución, y estudiaremos los centros de la deglución. Cuando estudiemos secreción de saliva, centros salivales superior e inferior. Entonces, ojo con los centros, más o menos dónde está la ubicación. Los centros masticatorios están en el bulbo. Las neuronas que están ahí, entonces, al recibir esta señal sensitiva o aferente, van a elaborar una respuesta, ¿no? Y van a producir una señal motora o eferente, que va a volver a la boca por el par 5. Así que, reflejo masticatorio sensitivo, par 5, motor, par 5. Ahora vamos a ver deglución, que usa otros reflejos, otros pares craneales, por eso hay que tenerlo en cuenta. Acá está lo más importante. Fíjense que el reflejo de la masticación, o sea, la señal motora que viene de los centros masticatorios, es una señal inhibidora. Este es un reflejo inhibidor. Y ustedes dicen, che, pero no puede ser. Si en la masticación yo contraigo los músculos de la mandíbula para triturar el alimento. Fíjense qué es lo que va a pasar. La señal inhibidora lo que hace es inhibir a los músculos masticatorios, los músculos del maxilar inferior, como por ejemplo el macetero. Entonces, esta señal inhibidora inhibe la contracción del macetero. Si el macetero se relaja, ¿qué hacemos? Este movimiento, ¿ven? Entonces hacemos el primer movimiento del acto de masticar, que es que la mandíbula, el maxilar inferior, desciende. Fíjense, al descender el maxilar inferior van a sentir como tirar la zona. Al producirse el descenso del maxilar inferior por el reflejo inhibidor, esto me distiende, me estira a los músculos de la masticación. Al distenderse, eso origina una contracción refleja, que se llama contracción por rebote. Entonces, el reflejo inhibidor hace esto, que caiga la mandíbula. Eso me distiende los músculos de la masticación para que vuelva a subir la mandíbula. Imagínense, yo hice este movimiento. Al ascender otra vez la mandíbula, los dientes del maxilar superior e inferior se chocan y trituran el alimento. Lo que les conté es un reflejo masticatorio. Al triturar el alimento vuelve a chocar contra la pared interna de las mejillas y comienza todo de vuelta. ¿Está? Así que es un reflejo que se produce muchas veces, porque lo que les conté es esto. Una vez, imagínense cuando comemos. Estamos todo el tiempo haciendo este movimiento hasta que llega la hora de la deglución. Así que vuelvo a repetir. Como les dije, el reflejo masticatorio, la señal motora es inhibidora, me relaja los músculos de la masticación, que son, por ejemplo, el macetero, el principal, ¿no es cierto?, es el que duele mucho cuando comemos alimentos muy duros o cuando comemos chicle mucho tiempo, por ejemplo. Podemos nombrar también al temporal y al pterigoides, ¿no?, que están formando parte del maxilar inferior. Al relajarse estos músculos masticatorios, desciende el maxilar inferior, es este movimiento que les dije, como de abrir la boca, ¿no es cierto? Al descender el maxilar inferior se estiran, se distienden los músculos masticatorios y esto origina una contracción por rebote, o sea, una contracción refleja que no necesitó de estímulo nervioso. Al estirarse los músculos se contrajeron, ¿no? Por lo tanto, vuelve a subir el maxilar inferior. Al ascender el maxilar inferior, los dientes de la arcada superior y de la arcada inferior chocan y trituran el alimento. El alimento al triturarse vuelve a chocar contra la pared interna de las mejillas y otra vez se origina una señal sensitiva que va a los centros y así sucesivamente. ¿Tá? Pero acuérdense, señal sensitiva par 5, motora par 5. Les digo esto porque ahora vamos a ver deglución y ahí cambian los pares craneales. ¿Tá? A mí particularmente me cuesta mucho lo que pasa en la boca, me costaba cuando estaba en tercero, porque muchos pares craneales que por ahí me olvidaba todo, pero bueno, es interesante. Entonces, ¿cuántas veces vamos a realizar el reflejo de la masticación? Depende del alimento que comamos. No es lo mismo si estoy comiendo un puré que ya está prácticamente triturado que si estoy comiendo un pedazo de carne y está duro. Entonces, vamos a realizar el reflejo de la masticación la cantidad de veces que sea necesario hasta que nosotros decidimos
¿Cuándo realizar la deglución? Van a ver en un ratito que la primera etapa de la deglución es voluntaria. Así que a mí en internet, por ejemplo, dice, hay que masticar 20 veces luego de deglutir. Yo particularmente no llego a los números que aparecen en internet porque se me lleva la boca de saliva y me parece un asco. Pero bueno, ¿está? Ustedes van a masticar la cantidad de veces que sea necesario hasta que comience la deglución, que es el próximo paso. Entonces hasta ahora coloqué el alimento en la boca, es decir, lo ingerí, ya lo mastiqué, lo trituré, ahora lo voy a deglutir, o en Argentina decimos tragar, creo que en Brasil le dicen engullir, me parece, ¿está? Es lo mismo. Ahora, hay un detalle. Antes de estudiar fisiología, pensábamos que tragábamos el alimento, o deglutíamos, o engullíamos el alimento cuando pasaba de acá, ¿no es cierto? De la faringe. En realidad no es así. La deglución comienza en la boca y termina cuando el alimento llega al estómago. O sea que todo el pasaje por el esófago también se denomina deglución, ¿tá? Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que el alimento pasa de acá y ya está, no. La deglución finaliza cuando el alimento llega al estómago. Así que, si tenemos que definir qué es la deglución, vamos a decir que es el acto de deglutir o de tragar, o de deglutir sería el nombre correcto, o tragar o engullir el alimento, que es como le decimos nosotros. Pero básicamente es el transporte del alimento desde la boca hacia el estómago. Cuando el alimento ingresa al estómago a través del esfínter esofágico, ahí recién termina la deglución. La deglución suele durar más o menos unos 8 a 10 segundos. Y la vamos a dividir en 3 fases para poder estudiar. Le pueden explicar al profe de 2 maneras. Le pueden decir que tiene 3 fases, es decir, oral o bucal, faríngea y esofágica. Fíjense que la oral o bucal es voluntaria, o sea, la señal viene de la corteza cerebral. Y la faríngea y la esofágica son involuntarias. Entonces le pueden decir que tiene 3 fases, le nombran y le explican cuál es voluntaria y cuáles son involuntarias. O si no, pueden dividir a la deglución en 2 fases, voluntaria e involuntaria. Dentro de la voluntaria está la fase oral y dentro de la involuntaria la fase faríngea y la esofágica. Como ustedes quieran, el tema es que igual lo van a tener que explicar. Yo estudié como está en el Guyton, que es 3 fases, y le explican qué significa voluntario, involuntario, nada más. No está mal, como ustedes quieran, está perfecto. Comencemos primero entonces por la fase oral o bucal. Como les dije hace un ratito, la fase oral o bucal es voluntaria, o sea, nosotros decidimos iniciar la deglución. Como es voluntaria, es consciente, la señal viene de la corteza cerebral. Entonces, nosotros estamos masticando el alimento y decimos, uy, ya está bien triturado, eso es lo que pensamos. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense que esta fase dura menos de 1 segundo. Y consiste simplemente en desplazar la lengua hacia arriba y hacia atrás para empujar el alimento hacia la entrada de la faringe. ¿Así que? Ahora que ya saben cómo es la fase oral, van a pensar cuando estén comiendo a ver qué hacen con la lengua. La lengua se mueve un poquito hacia atrás y ahí empuja el alimento. Cuando el alimento toca la entrada de la faringe, termina la fase oral y pasamos a la fase faríngea, que es totalmente involuntaria. A partir de ahí ya no decidimos qué va a pasar con el alimento, ¿tá? Entonces, una vez que el alimento toca la entrada de la faringe, que ahora les explico mejor, comienza esta fase faríngea, que es completamente involuntaria, así que es un reflejo. Dura aproximadamente 2 a 3 segundos, y el estímulo que me va a iniciar esta fase faríngea, este reflejo, es que el alimento entra en contacto con unos mecanorreceptores que se encuentran en el área epitelial receptora de la deglución, así se llama. Área epitelial receptora de la deglución. Esta área está formada por mecanorreceptores, así que el alimento tiene que tocar o comprimir esa zona. ¿Dónde se encuentra este área? Fíjense, yo acá le dibujé, creo que se alcanza a ver, ¿no es cierto? Imagínense que el paciente abre la boca y saca la lengua, ¿no es cierto? Se ve esta entrada, ¿no es cierto? Y en el fondo la pared de la faringe. Entonces, paciente que abre la boca y saca la lengua, fíjense, acá está la lengua, acá está el istmo de las fauces, el istmo de las fauces es esta zona, ¿no es cierto?
¿tá? Esta zona, esta apertura que tenemos acá, y por ahí va a pasar el alimento. En el fondo de este istmo de las fauces, de esta apertura que tenemos en el fondo de la boca, en el fondo se ve la pared posterior de la faringe, por ejemplo. Bueno, entonces, el área epitelial receptora de la deglución se encuentra principalmente en los pilares amigdalinos. Fíjense, en esta zona, en las amígdalas, en esta zona que tenemos acá a ambos lados del istmo de la fauce. Son como dos columnas así finitas que las solemos tener. Ahí hay muchos receptores mecánicos, muchos receptores para activar este reflejo. O si no, también lo marqué con línea de puntos en el paladar blando, que rodea esta entrada del istmo de las fauces, esta entrada de la faringe. Obviamente, no tiene un color diferente ni nada. Cuando yo miro veo todo color rosado, bueno, pero acuérdense que en la zona que está rodeando a esa entrada, pilar amigdalino y el paladar blando, en esa zona hay este tipo de receptores que les estoy diciendo. Fíjense, acá tenemos la úvula o campanilla, por ejemplo. Bueno, entonces, si el alimento toca esta zona que rodea al istmo de las fauces, comienza entonces esta fase faríngea. Entonces, como les dije que es un reflejo, veamos cuál es la parte sensitiva, cuál es la señal motora. Entonces, cuando el alimento entra en contacto con esta entrada de la faringe, con esta área epitelial receptora de la dilución, se van a activar estos mecanorreceptores que yo les decía, y se va a producir un impulso nervioso. Es decir, una señal sensitiva o aferente que va a viajar por los pares 5 y 9. Recuerden, si están hablando reflejo de la masticación, lo sensitivo es par 5, lo motor es par 5. Fíjense de ilusión, sensitivo es par 5 y 9. Motor es par 5, 9, 10 y 12. Cuidado con los pares craneales. Por ahí en el oral cuesta acordarse. Así que se activan los mecanorreceptores de la entrada de la faringe, se genera una señal sensitiva que sale de la boca, podríamos decir, por los pares 5 y 9, por el trigémino y el glosofaringeo. Y esta señal se va a dirigir hacia los centros de la deglución, que están ubicados en el bulbo raquídeo también, igual que lo de la masticación. Específicamente, los centros de la deglución se encuentran en el núcleo del tracto solitario y en la sustancia reticular del bulbo. ¿Se acuerdan qué otros centros tenemos en el núcleo del tracto solitario? Si se acuerdan, cuando nosotros estudiamos cardio, vimos que ahí estaban los centros vasomotores. Cuando nosotros vimos respiratorio, ahí estaba el centro respiratorio dorsal. O sea que hay muchos centros que vamos a tener en el mismo núcleo. Además, acá le agregamos la sustancia reticular del bulbo. Estas neuronas que vamos a tener acá, en los centros de la deglución, van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente. ¿En qué consiste esa señal? No necesito salir del núcleo del tracto solitario para inhibir al centro respiratorio dorsal. Por lo tanto, si nosotros estamos por deglutir, no vamos a ventilar. ¿Tá? Entonces ya vamos a ver enseguida. Si nosotros vamos a deglutir un alimento, la vía aérea se va a cerrar. Ya les muestro cómo. Justamente para que no haya broncoaspiración, ¿se acuerdan? El paciente ese alcohólico que el vómito se le fue para la vía aérea. Entonces, si nosotros vamos a deglutir, no vamos a ventilar. Aparte, recuerden que el esófago comparte pared con la tráquea, así que no podemos tener los dos órganos ocupados al mismo tiempo, porque ocupan el mismo músculo liso. Así que bueno, por esto es que se inhibe el centro respiratorio dorsal y se corta la ventilación. Hay 2 segundos de apnea, no pasa nada. Mientras yo esté deglutiendo, no voy a ventilar y ya está. Si estoy ventilando, no puedo deglutir. Fíjense ahora, prueben con tragar saliva. Si ustedes tragan saliva, ese segundito, esos 2 segundos que tragaron saliva no ventilaron. Hubo una pausa. Nadie se va a morir, pero bueno, es lo que ocurre, ¿no? Así que eso es lo primero que ocurre. No necesito salir del bulbo porque estamos en el mismo centro. Centro de la deglución y centro respiratorio dorsal están en el mismo lugar. Así que las neuronas de centro de la deglución inhibe al centro respiratorio dorsal y se corta la rampa inspiratoria, ¿no? Por un ratito nada más. Después sí, seguimos ventilando. Ahora, también esta señal motora o eferente va a tener que volver a la boca y a las estructuras, como la faringe, por ejemplo, a través de los pares 5, 9, 10 y 12.
En este caso, a diferencia del reflejo de la masticación, vamos a tener que el reflejo es motor, es una señal motora que me va a producir contracción de diferentes músculos, que ahora en orden les voy a pasar a contar qué es lo que va a ocurrir. Entonces, señal sensitiva por los pares 5 y 9, motora 5, 9, 10 y 12. Me va a provocar diferentes contracciones musculares. Comencemos por el inicio. Lo primero que va a ocurrir es la elevación del paladar blando para taponar las coanas. Si ustedes se acuerdan, las coanas son los orificios posteriores de la nariz que me comunican la nariz con la faringe. Entonces, fíjense, el paladar blando, es decir, la úvula, se eleva para taparme esos orificios. ¿Por qué? Porque si yo estoy por deglutir, no quiero que el alimento salga por la nariz. Habrán visto que a algunas personas le ha pasado esto. Por ejemplo, que le salga arroz por la nariz o gaseosa a veces, o si justo cuando están por deglutir se ríen y bueno, sale mal la deglución y le sale agua o alimento por la nariz. Es horrible, duele. ¿Está? Si se acuerdan, el mismo movimiento lo vimos para cuando estudiamos reflejo tusígeno, la tos, porque la tos tiene que, el aire tiene que salir por la boca, se taponaron las coanas. Bueno, acá ocurre lo mismo. Elevación del paladar blando o de la úvula para taponar las coanas. Yo no quiero que el alimento salga por la nariz. En segundo lugar, se produce la contracción de los pliegues palatofaringeos. ¿A qué se refiere con esto? ¿Vieron que hace un ratito yo tenía el istmo de las fauces? Quiero que se imaginen algo. El istmo de las fauces es muy grande. Imagínense que alimentos muy grandes podrían pasar por ahí y yo me podría asfixiar. Entonces, al contraerse los pliegues palatofaringeos, este istmo de las fauces, que era grande, se convierte en una hendidura horizontal y muy pequeñita, como ven acá. ¿Está? Del istmo de las fauces, si ustedes abren la boca van a ver que es bastante grande, se contraen los músculos para que quede una hendidura pequeña. Esto está bueno. ¿Por qué? Porque por esta hendidura pequeña van a pasar solo los alimentos bien triturados. En cambio, por el istmo de las fauces, cuando estaba bien relajado, pueden pasar alimentos muy grandes y me puedo asfixiar. ¿Así que? Se taponaron las coanas para que el alimento no me salga por la nariz. Se cerró un poquito el istmo de las fauces, se convirtió en una hendidura pequeña, para que solo los alimentos que estén bien triturados puedan pasar hacia la faringe. Seguimos. Otra de las contracciones que van a ocurrir es, se van a contraer las cuerdas vocales y se van a acercar. Eso por un lado. Al mismo tiempo que se contraen las cuerdas vocales y se acercan, los músculos del cuello también se contraen. Fíjense esto. Cuando ustedes van a tragar, fíjense el movimiento. Yo voy a tragar saliva un ratito nomás. Fíjense lo que pasa con mi cuello. ¿Vieron que subió un ratito? ¿Tá? Cuando yo tragué saliva, mi cuello hizo esto. Por eso, cuando nosotros nos ahogamos, hacemos así, como que contraemos los músculos para tratar de no estar ahogados con ese alimento. ¿Tá? Entonces, al mismo tiempo que se acercan las cuerdas vocales, se contraen los músculos del cuello y se elevan. ¿Tá? Esto provoca que la laringe se eleve unos centímetros. ¿Tá? Los dos movimientos que hice. Cuerdas vocales que se acercan y elevación de contracción de los músculos del cuello. Hace que la laringe se eleve unos centímetros. Al elevarse la laringe unos centímetros, el cartílago epiglótico, que recuerden que es uno de los cartílagos de la laringe, el cartílago epiglótico se dobla y me tapa a la laringe. Si fuera una tapita. Entonces la laringe se eleva, el cartílago se dobla y la tapa. Fíjense qué es lo que hice. Tapé la entrada de la laringe para que el alimento no se vaya por la vía aérea. Entonces fíjense, cerré hasta ahora todos los lugares por donde no quiero que vaya el alimento. Taponé las coanas para que el alimento no se me vaya por la nariz. Tapé la laringe para que el alimento no se me vaya a los pulmones. Porque si no, como vimos en un caso anteriormente, vamos a tener aspiración de alimento y eso me va a llevar a neumonía. Yo no quiero eso. El istmo de las fauces, lo que era así, lo convertí en una hendidura pequeña para que solo pase el alimento bien triturado. O sea, cerré todas las vías por donde no quiero que vaya el alimento. ¿Qué me está faltando? Abrir el esófago para que sí vaya el alimento por ahí. Ustedes recuerden que el esófago tiene una luz virtual.
En anatomía estudiaron que el esófago es una cintilla longitudinal. La mayor parte del tiempo está cerrado. Ahora necesitamos abrirlo, ¿verdad? Así que ya cerré todos los caminos por donde no quiero que vaya el alimento. Ahora vamos a abrir el esfínter esofágico superior, ¿verdad? Así que acá está lo que yo les decía. El acercamiento de las cuerdas vocales y la contracción de los músculos del cuello me eleva la laringe. Esto provoca que el cartílago epiglótico se doble y tape la glotis, que es la entrada de la laringe, para que el alimento no vaya por ahí. Al mismo tiempo, al elevarse la laringe, recuerden que comparte pared con el esófago, al igual que la tráquea. Así que al elevarse la laringe, me estira el esfínter esofágico superior. Si quieren, pueden usar la sigla EES o esfínter faringoesofágico. El esfínter esofágico superior o faringoesofágico es el que me comunica la faringe con la entrada del esófago. Un dato importante, la mayor parte del día este esfínter tiene tono muscular, o sea, está cerrado. Recuerden que el tono muscular es un estado de semicontracción. ¿Por qué la mayor parte del día el esfínter esofágico superior está cerrado? Porque si no entraría aire al tubo digestivo. Y esto me va a distender mucho la panza, me va a distender mucho el tubo digestivo y genera dolor. Por eso a veces cuando tomamos muchas gaseosas, tenemos mucho gas en el tubo digestivo y duele un poco. Así que la mayor parte del día, si estamos ventilando, no quiero que el aire vaya al tubo digestivo. Si vamos a deglutir, no quiero que el alimento vaya a la vía aérea. O hacemos uno o hacemos lo otro. Así que la mayor parte del día este esfínter está cerrado, tiene tono muscular, lo cual, si yo mido una presión justo en la luz de ese esfínter, su presión es de 50 milímetros de mercurio. Por favor, sepan, todos los esfínteres que nosotros vamos a ir estudiando tienen presión, tienen tono y tienen presión en su interior, así que tienen que saber las presiones, los números, ¿tá? Eso al profe como que le gusta bastante. Por ahora, tenemos al esfínter esofágico superior, o faringoesofágico, que la mayor parte del día tiene tono muscular y por lo tanto tiene una presión de 50 milímetros de mercurio. Quiero que se imaginen, para ver este dibujo, imagínense que yo hice un corte así, transversal a nivel de la faringe y el esófago, de la laringe y el esófago, y los estoy mirando desde arriba, ¿tá? Entonces fíjense, acá está el cartílago de la laringe, que la tráquea después ven que tiene lo mismo, está el cartílago en herradura. Así que acá tenemos, esta sería la parte anterior y acá la parte posterior. Adelante, como pueden ver, tengo el cartílago de la laringe, que comparte, como pueden ver acá, pared con el esófago, ¿tá? Acá está la pared músculo y acá está el esófago, ¿ven? El esfínter esofágico superior, que como pueden ver está cerrado. Y por lo tanto va a tener una presión de 50 milímetros de mercurio. Esto ocurre la mayor parte del día. Ahora, fíjense que nosotros estamos en medio de una deglución. Recuerden que en el medio de una deglución dijimos que el cartílago epiglótico, fíjense cómo me tapó la laringe. La laringe no va a ser permeable para el aire. Al mismo tiempo, al elevarse la laringe, fíjense cómo me distendió. Ya no tengo una luz virtual, realmente está abierto el esfínter esofágico superior. Si el esfínter esofágico superior está distendido, obviamente ya no tiene tono muscular y su presión, por lo tanto, en su luz, va a ser de 0 milímetros de mercurio. Así que podemos decir acá que el esfínter está relajado para que el alimento pase. Entonces, cerramos las coanas, tapamos las coanas para que el alimento no salga por la nariz. Tapamos la glotis para que el alimento no vaya a la vía aérea. El istmo de la fauces se transformó en hendidura pequeña para que el alimento bien triturado pase hacia la faringe. La laringe distendió el esfínter esofágico superior para que el alimento vaya hacia el esófago. ¿Qué me está faltando? Ya está todo preparado para que el alimento vaya hacia ahí. Lo último que vamos a hacer entonces es la contracción de la faringe. La faringe, ustedes ya saben que se dirige acá desde la base del cráneo, ¿no es cierto? Como hemos visto en respiratorio. Así que se va a empezar a contraer la faringe en sentido descendente, es decir, la contracción va a empezar acá, en la base del cráneo, imagínense de esta manera, ¿tá?
La faringe se va a empezar a contraer acá de a poco y va a ir descendiendo la contracción. De esa manera va a ir desplazando el alimento hacia la entrada del esófago. Cuando el alimento ingrese al esófago, finaliza esta fase faríngea y pasamos a la tercera fase, que es la esofágica. ¿No? Así que como pueden ver acá, lo último que vamos a decir para terminar con la fase faríngea de la deglución es que va a ocurrir una contracción progresiva y descendente de los músculos esqueléticos de la faringe para desplazar, para empujar el alimento hacia el esfínter esofágico superior. ¿No? Una vez que el alimento toca este esfínter, se inicia la fase esofágica, que sería la tercera fase. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Tienen que tener en cuenta que el profe, este tema del esófago que vamos a ver ahora, les podría preguntar de dos maneras. Les podría decir, bueno, hablame de la deglución, porque habrán visto que eso tomó en los orales, en digestivo. Hablame de la deglución, y ahí le hablan fase oral, fase faríngea y fase esofágica. Pero, por ejemplo, en el bolillero del oral figuran movimientos del esófago. Ahí no necesito hablar de toda la deglución. El profe me está preguntando qué tipos de movimientos tiene el esófago. Yo les había dicho hace un rato, cuando comenzamos a hablar del plexo de Meissner y de Auerbach, que el plexo de Auerbach se encarga de producir dos movimientos en el tubo digestivo, los de mezcla y los de propulsión. Entonces, en cada órgano del tubo que el profe les pregunte, ustedes tienen que saber qué tipo de movimientos realizan. Eso es como muy pregunta de examen. Les adelanto, el esófago tiene solo movimientos de propulsión, no tiene de mezcla. Cuando pasemos a estómago, vamos a ver que tiene los dos. Intestino, vamos a ver cuáles tiene, y así. En cada órgano tenemos que saber eso. El esófago tiene solo movimientos de propulsión. ¿Qué significa eso? Solo transporta el alimento, no lo mezcla. ¿Por qué? Porque en el esófago el alimento no está mucho tiempo, está unos segundos nada más. Aparte, en el esófago no hay digestión ni ningún otro proceso, así que el esófago podríamos decir que es un órgano de paso. ¿Ah? No necesito mezclar nada ahí, así que solo transporte, solo propulsión. Eso sí les pregunta movimientos del esófago. Si le tienen que explicar deglución, bueno, expliquen todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, incluido lo que pase en el esófago. Así que les puede tocar como dos temas. Por eso puse acá, fase esofágica o movimientos del esófago. Ya habíamos hablado un poquito de las generalidades del tubo digestivo. Vamos a agregar unas cositas más por si el profe les pide así, no como deglución, sino como hablar del esófago, por ejemplo. El esófago, si tenemos que dar algunas características, podemos decir que es un órgano hueco y único, que suele tener una longitud de entre 22 a 28 centímetros y un ancho de 2 centímetros. En cuanto a su ubicación, la mayor parte está en el tórax, ¿no es cierto? En realidad se dirige desde el cartílago cricoides, ¿ah? Es decir, de la altura de la séptima vértebra cervical, hasta el estómago, que más o menos está a la altura de la 11ª vértebra torácica dorsal. Como les dije recién, tiene una porción torácica, que es la mayor parte, y tiene una pequeña porción abdominal. Recuerden que en la parte torácica está ubicado en el mediastino posterior, ¿tá? Delante de la columna vertebral. ¿tá? Mediastino posterior, delante de la columna. Si estamos hablando de abdomen, recuerden que es en el epigastrio donde lo vamos a encontrar, porque desemboca en el estómago, ¿no es cierto? Solo 2 a 3 centímetros del esófago son abdominales. La mayor parte es torácica, como pueden ver, en el mediastino posterior. Eso es el punto de vista anatómico. Si hablamos desde el punto de vista histológico, ya más o menos sabíamos que tiene una mucosa, su mucosa muscular propia y adventicia oseosa. Simplemente repasemos lo que ya estudiamos hace un rato. El epitelio, que tiene la mucosa, dijimos que era plano estratificado no queratinizado, debajo había una lámina propia de tejido conectivo laxo, y acuérdense de su muscular de la mucosa, donde dijimos que en el tercio superior teníamos músculo estriado esquelético, y en el tercio medio e inferior músculo liso. O sea, la mayor parte del esófago tiene músculo liso.
Si nos vamos un poquito más hacia afuera, nos vamos a encontrar con la submucosa, que dijimos que tenía tejido conectivo denso no modelado. Acá teníamos glándulas mucosecretoras, van a secretar mucho moco. Cuando estudiamos la parte de secreción del esófago, ahora estamos para estudiar movimientos. Cuando veamos secreción del esófago, repasamos para qué va a servir este moco del esófago. Y, como ya saben, el plexo de Meynert acá en la submucosa. Vamos a irnos un poquito más hacia afuera y nos vamos a encontrar con la muscular propia. Les dije que eran dos capas nada más, interna circular y externa longitudinal. También dijimos que el tipo de músculo era, si estábamos en el tercio superior del esófago, músculo esquelético, y en el tercio medio e inferior del esófago, todo músculo liso, que ya vimos que era músculo liso de tipo unitario. Acuérdense que acá también, entre la circular y la longitudinal, tenemos el plexo de Auerbach, que es parte del sistema nervioso entero. Y por último tenemos la adventicia o serosa. Recuerden que tanto la adventicia como la serosa están formadas por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios del sistema nervioso autónomo, no del sistema nervioso entérico, del autónomo, y tejido adiposo. La diferencia es que en el esófago, que es torácico, que está en el mediastino, no tenemos nada más esa adventicia lo que vamos a tener. En cambio, en los 2 centímetros de esófago que tenemos en el abdomen, tenemos serosa. O sea, aparte del tejido que les conté, tenemos mesotelio, que es un epitelio plano simple. ¿Ven? Acá lo pusimos. Eso solamente en abdomen. Y estoy hablando del peritoneo, que es el que recubre al esófago abdominal. 2 o 3 centímetros nada más. Y ahí ya desemboca en el estómago, ¿no es cierto? Así que bueno. Así que fíjense, ya más o menos en general lo habíamos charlado antes, les puse por las dudas, si el profe quiere que le cuenten algo, bueno, se lo cuentan y ya. En cuanto a las funciones motoras del esófago, como les dije, el esófago no tiene movimientos de mezcla, tiene solo movimientos de propulsión, o sea, me va a permitir transportar el alimento desde la faringe, que era la fase faríngea de la dilución, hacia el estómago para finalizar la dilución. ¿Sí? Entonces, ya estudiamos la fase, repasemos hasta acá, la fase oral, que era voluntaria y duraba menos de un segundo. Estudiamos la fase faríngea, fase oral dijimos que era voluntaria, menos de un segundo. Fase faríngea involuntaria duraba 2 a 3 segundos. Cuando el alimento ingresó al esfínter esofágico superior, comienza la fase esofágica, que también ya les adelanté que es involuntaria, y puede variar su duración dependiendo de la posición en la que estemos. Siempre es mejor comer cuando estamos con el tórax en posición vertical, porque la fuerza de gravedad ayuda un poco. Comer acostados no está bueno. Algunos, a veces comemos, estamos acostados en la cama mirando la tele y comemos algo. No es la mejor idea. ¿Por qué? Porque si estamos de pie o con el tórax vertical, fíjense que la fase esofágica dura 5 a 8 segundos. En cambio, si estamos acostados o en decúbito, dura más, 8 a 10 segundos, porque no tenemos la fuerza de gravedad que nos ayuda. Qué bueno. Así que, como les decía, ¿cuáles son los movimientos que va a realizar el esófago durante esta fase esofágica? Son movimientos de propulsión, o sea que me van a desplazar el alimento. Y ahí me tienen que decir qué tipos de movimientos son los de propulsión. Vamos a decir que son de tipo peristálticos. Una aclaración que vamos a hacer de entrada. Movimientos de propulsión no es lo mismo que movimientos peristálticos. No es sinónimo, no es la misma palabra. Los movimientos de propulsión son de tipo peristálticos. ¿Por qué no es sinónimo? ¿Por qué no es lo mismo? En el esófago, en el estómago y en el intestino delgado, los movimientos de propulsión son peristálticos. Pero en el colon, los movimientos de propulsión no son peristálticos. Son otro tipo, se llaman movimientos en masa. Así que, movimientos de propulsión o peristálticos, no, no es lo mismo. Los movimientos de propulsión son de tipo peristálticos. En el colon no son de tipo peristáltico. Son de propulsión, pero no peristálticos. ¿Tá? Así que, Leo, no es lo mismo. Tengan cuidado con esas palabras, digamos, que es lo más importante. En la mayor parte del tubo sí, pero no son lo mismo. Así que los movimientos de propulsión, los que me van a transportar el alimento, son de tipo peristálticos.
¿Cuáles son los dos tipos de movimiento? Ahora sí. ¿Cuáles son los tipos de reflejos peristálticos o de movimientos peristálticos que va a tener el esófago? El esófago puede tener, en la mayoría de los libros, nombra los reflejos peristálticos primarios y los secundarios. En otros libros nombra 3. En el B. Taylor, por ejemplo, nombra los terciarios. ¿No? Con que ustedes sepan los primarios y secundarios ya está, porque los terciarios casi no aparecen en ningún libro. Si el profe les pregunta, los movimientos peristálticos terciarios aparecen en el libro B. Taylor. Por las dudas, van a decir, ¿de dónde sacaste eso? En el B. Taylor figuran 3 tipos de reflejos peristálticos. Ahora, en la mayoría de los libros, solo los primarios y secundarios. Entonces, comencemos primero por los movimientos de propulsión, es decir, reflejos, dentro de eso, reflejos peristálticos de tipo primarios. ¿Qué características van a tener? Estos reflejos ocurren siempre durante la dilución. Siempre que un alimento ingrese al esófago, se van a activar estos reflejos. El estímulo que los va a activar es la distensión del esófago por el alimento, como estimulación mecánica, ¿cierto? La duración de estos reflejos es la que habitualmente les dije recién. Si estamos de pie, duran 5 a 8 segundos. Si estamos en decúbito, duran 8 a 10 segundos. Son más débiles. ¿A qué me refiero con esto? Son más débiles que los reflejos peristálticos secundarios. A eso me refiero con débiles. Y solamente van a estar producidos por el sistema nervioso entérico, o sea, por el plexo de Auerbach. Recuerden, estamos estudiando movimientos del tubo. Olvídense de Meissner, porque recuerden, Meissner me sirve para secreción y absorción. Si estamos estudiando movimientos, tenemos que pensar en muscular propia y en Auerbach. Cuando estudiamos reabsorción y secreción, pensamos en muscular de la mucosa y Meissner, porque cada plexo y cada muscular tenía su función. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, el alimento, vamos a suponer, yo comí un pedazo de pan, ¿tá? Realizo masticación, fase oral, fase faríngea, ingresa mi alimento al esófago y lo estira. ¿Tá? Recuerden que esa señal sensitiva esa señal sensitiva o aferente que me estira al esófago, me activa el plexo de Auerbach. Fíjense, es un reflejo que no salió del tubo digestivo, como les había contado anteriormente. A ver, vamos a repasar 2 segundos. Entonces, lo que estudiamos en generalidad está bueno, porque veo que es más o menos se cumple lo que habíamos dicho. A ver, 2 segunditos. A ver, acá, ¿ven? Entonces, el alimento que llega por el esófago, imagínense que llega acá el alimento que yo como. Me estira el esófago. Eso me va a activar, ¿no es cierto?, estos receptores sensitivos, y eso me va a enviar una señal sensitiva a el plexo de acá, el plexo de Auerbach. Fíjense que no salí del tubo digestivo, y por lo tanto, el reflejo que va a ocurrir a continuación, sí o sí se dirige en sentido vocano. Dijimos que eran reflejos que se desplazan pocos centímetros y después se agotan. Entonces, ya conocemos algunas características en general de estos reflejos. Dijimos que los de propulsión, los de mezcla y los de absorción y secreción, producidos por los plexos, eran este tipo de reflejos. Así que algo ya sabemos, vamos a explicarlo un poquito mejor. El zoom. Entonces, si el alimento me estiró el esófago, esto me activó receptores sensitivos, mecanorreceptores, que generaron una señal sensitiva o aferente que fue hasta la muscular propia, donde está el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach entonces va a provocar la contracción de la muscular propia para producir estos movimientos. Así que, ¿cómo va a ser este mecanismo? Siempre que ustedes le expliquen esto al profe, hay 2 frases que sí o sí tienen que usar para comenzar la explicación. Un reflejo peristáltico primario en el esófago está formado por, lo que va a ocurrir es anillo de constricción detrás del alimento,
relajación receptiva delante del alimento. Hay una alumna el año pasado que me dijo, Hermi, yo le dije eso que vos me dijiste y estaba mal. No, no estaba mal. Eso, ahí tienen que empezar la explicación, después sigan explicando. No le van a decir, el movimiento peristáltico es anillo de constricción detrás del alimento, relajación receptiva adelante. Bueno, listo, con eso ya está la explicación. No, obvio que está incompleto. Les dije que así tienen que empezar, no es lo único que tienen que decir. Expliquen bien detallado como les enseñé. ¿Ah? No es que, porque me dijo una chica, le dije esas dos frases que vos dijiste y el profe me dijo que estaba mal. Entonces ahí le mandé un audio y le digo, para. ¿Qué le dijiste al profe? Ahí ya me contó y le digo, no, le dijiste incompleto. Porque si solo usas esta frase, anillo de constricción, relajación receptiva, y bueno, explicame un poco más. ¿Ah? El profe quiere más, no es solo esas dos frases. Empiecen así, después continúen la explicación. ¿Ah? Aclaro por las dudas porque el año pasado, no, Hermi, me dijiste mal, no está mal, está incompleto. Completen con todo lo que dice acá. Entonces, yo quiero que se imaginen lo siguiente para hacerlo fácil. Ustedes se levantan a la mañana y se van a lavar los dientes. Tienen el pomo de pasta dental, ¿no es cierto? Tienen la pasta dental. Abren la pasta dental. Si ustedes quieren poner un poquito de pasta dental en el cepillo, ¿aprietan todo el pomo así, todo junto? No. Seguramente lo que ustedes hacen es apretar acá arriba y van desplazando los dedos hasta que salga la pasta dental. Entonces, lo mismo quiero que se imaginen en el esófago. Si yo tengo así el esófago, ¿voy a apretar el esófago entero para desplazar el alimento? No, porque imagínense si yo aprieto, el alimento está acá, yo aprieto el esófago así. ¿Se va a desplazar el alimento si yo contraigo todo el esófago al mismo tiempo? Obvio que no, el alimento se va a quedar acá porque el esófago está contraído. Entonces, ¿qué es lo que les dije recién que le van a decir al profe? El alimento llegó, ¿no es cierto? Imagínense, hice la deglución, la fase faríngea, el alimento está acá. Entonces, el alimento me distiende el esófago, me activa el plexo de Auerbach. Imagínense entonces que el alimento está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el plexo de Auerbach si el alimento está acá? Produce una contracción, anillo de constricción, detrás del alimento. Si el alimento está acá, yo lo voy a aguantar acá. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es mantenerlo acá. Entonces, el anillo de constricción, si el alimento está acá, se forma acá, arriba, delante del alimento. Ese anillo de constricción, esa contracción de la capa circular del esófago, ocurre gracias a neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach. Las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, recuerden que producen, liberan acetilcolina y sustancia P. Así que, si el alimento está acá, se forma un anillo de constricción delante del alimento, gracias a las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach. Ese anillo se desplaza 4 o 5 centímetros para empujar al alimento y luego desaparece. Se agotan las neuronas. ¿Está? Ahora, piensen en esto. Si el alimento está acá, delante del alimento, ¿qué tiene que haber? Detrás un anillo. Ese anillo me va empujando el alimento, ¿no es cierto?, hacia abajo en el esófago. Ahora, acá delante de donde está el alimento, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que relajar el esófago, ¿no es cierto? Porque al relajarse el esófago, el alimento va a poder circular sin problema. Entonces, detrás del alimento, anillo de constricción, producido por las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach. Ese anillo se desplaza 4 o 5 centímetros, desaparece. ¿Qué tiene que haber delante del alimento? Relajación receptiva. Se tiene que relajar el músculo liso del esófago para recibir al alimento. Esto va a ser producido por neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que ya dijimos que liberan óxido nítrico, noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Detrás del alimento contraigo músculo para empujar del alimento, para propulsarlo. Delante del alimento relajo el esófago para que el alimento vaya hacia ahí. ¿Ah? ¿Cómo hacemos con la pasta dental, con la mayonesa, con lo que sea? ¿Ah? El alimento está acá, anillo de constricción que me empuja el alimento. Relajación receptiva para que el alimento pueda ir hacia esa zona. Si yo contraigo todo el esófago al mismo tiempo, esto no va a ocurrir. ¿Está? Perfecto entonces. Así que vuelvo a repetir, lo tienen escrito en el pizarrón, vuelvo a repetir lo que les dije recién. Fíjense, el anillo de constricción aparece unos 2 centímetros detrás del alimento. ¿Se acuerdan? Si el alimento está acá, el anillo, como pongo mi mano, aparece atrás. ¿Tá?
alimento acá, un poquito más arriba, si quieren decir, arriba, si está así, el esófago, arriba, detrás, como ustedes quieran. Este anillo se va a desplazar hacia adelante, empujando el alimento, 4 o 5 centímetros, dicen algunos libros, 5 o 6, no hay problema, y luego desaparece. Por eso decíamos que eran reflejos que no recorrían grandes distancias. ¿Ah? ¿Cuál es la función de este anillo de constricción? Desplazar al alimento hacia el estómago, ¿no es cierto?, hacia adelante. Acuérdense que esta contracción va a ser producido gracias a las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach que liberan acetilcolina y sustancia P. Delante de donde está ese alimento, ¿qué tiene que haber? Se tiene que relajar el esófago, porque imagínense esto. ¿Qué pasa si el esófago se contrae acá y acá? ¿Voy a poder desplazar el alimento? No. La contracción tiene que estar acá. El resto del esófago tiene que estar relajado. ¿Tá? Entonces, la relajación receptiva, fíjense que va a ocurrir delante del alimento. La función justamente se tiene que relajar el esófago para que el alimento vaya hacia esa zona, empujado por el anillo de constricción, y esto va a ser producido por neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach que liberan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal basófilo. ¿Tá? Fíjense, si le tienen que dibujar al profe en un oral, ¿cómo sería eso, ese reflejo? Miren acá. Fíjense, acá está el alimento, ¿no es cierto?, en color verde. ¿Dónde se forma el anillo de constricción? Que lo hace la capa circular del esófago. Detrás de ese alimento. Ese anillo se desplaza y va empujando el alimento. ¿Ven? Acá puse línea de puntos que lo empujó hacia adelante. En la zona hacia la cual va a ir el alimento, tiene que haber relajación receptiva. Esto lo produce anillo de constricción, neurona estimuladora del plexo de Auerbach. Relajación receptiva, neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach. Eso es un reflejo peristáltico. Van a ver que en esófago y en intestino delgado es lo mismo. En estómago es un poquito diferente, pero bueno, eso ya lo vamos a ir estudiando. ¿Ah? A ver, preguntitas. Thais, recién volví a explicar, ¿eso era lo que se te había cortado? ¿Lo que volví a repasar recién? ¿O era otra cosa? ¿Sí? Ah, buenísimo, perfecto. Ah, mira, justo. Buenísimo. ¿Ah? Entonces, recuerden, el alimento llega al esófago, imagínense que llega acá, lo estira. Eso me activa a Auerbach, ¿no es cierto? Pero Auerbach no me va a contraer acá. Si el alimento está acá, Auerbach me contrae arriba. Y ese anillo se desplaza 4 o 5 centímetros y desaparece. ¿Tá? Delante de eso hay relajación. Entonces, imagínense, el anillo me empujó el alimento 4 o 5 centímetros y desapareció. Imagínense que ahora el alimento está acá. Se va a formar un segundo anillo, ahora recién. ¿Dónde? Si el alimento está acá, se va a formar acá ahora. Desplaza 4 a 5 centímetros, desaparece. El alimento está acá ahora. ¿Qué pasa? Recién ahora se forma un tercer anillo, más abajo. Desplaza el alimento, 4 a 5 centímetros, desaparece. El alimento está acá. Se forma un cuarto anillo, y así sucesivamente. Se va formando de a un anillo de constricción por vez. Yo no puedo contraer todo el esófago al mismo tiempo porque no voy a poder desplazarme. Un anillo, 4 o 5 centímetros, desaparece. Más abajo aparece un segundo anillo y así. Hasta que el alimento llegue al estómago. Ahora tenemos un problema. Yo les dije que estos reflejos peristálticos primarios duran 5 a 8 segundos si estoy de pie, 8 a 10 segundos si estoy acostada. ¿Qué pasaría si pasan los 5 o 8 segundos? No sé si alguna vez les pasó que sienten que el alimento quedó acá, como que se siente una presión, una molestia. Entonces, hice reflejo peristáltico primario, pasaron los 5 o 8 segundos y siento que quedó acá. Bueno, en el caso de que los reflejos peristálticos primarios no sean suficientes, ahí recién aparecen los secundarios. ¿Ya? Entonces, otro tipo de reflejos peristálticos que vamos a tener acá son los reflejos peristálticos secundarios. Son iguales que los primarios, o sea, cómo se producen, pero no aparecen siempre. Fíjense, los reflejos peristálticos secundarios ocurren solamente si los reflejos peristálticos primarios no fueron suficientes. Los primarios siempre están. Ahora, si pasaran los segundos y el alimento no llegó al estómago, siento acá que me quedó trabado, ¿está? Ahí aparecen los secundarios.
el estímulo que los va a activar es la distensión excesiva del esófago, ¿ah? Justamente porque el alimento no pudo pasar. Son más potentes que los primarios. ¿Por qué? Porque son producidos por el sistema nervioso entérico, a su vez estimulado por el parasimpático. Los primarios eran solo Auerbach. En cambio, el parasimpático acá estimula mucho más a Auerbach. Por eso son más potentes. ¿Cuánto van a durar estos reflejos? Van a durar hasta que el alimento ingrese al estómago. No tienen duración. Entonces, los primarios, 5 a 8 segundos o hasta 10 segundos. Si después de eso el alimento no completó su recorrido hacia el estómago, aparecen los secundarios. Solo si es necesario, si no, nunca, si no, no aparece. ¿Ah? El mecanismo es igual que un reflejo primario, pero más potente. Anillo de constricción, detrás del alimento, relajación receptiva delante del alimento. Lo mismo que explicamos recién, pero con mayor potencia, porque sí o sí quiero que el alimento llegue al estómago. Una vez que el alimento ingresa al estómago, finaliza la deglución y obviamente finalizan estos movimientos peristálticos que tiene el esófago. Por las dudas, les digo que en el Best y Taylor, en el libro Best y Taylor, aparecen los reflejos peristálticos terciarios. Los reflejos peristálticos terciarios suelen ocurrir en niños menores de 1 a 2 años y a veces en los ancianos. ¿Tá? No van a producir propulsión del alimento y estos reflejos terciarios aparecen por contracciones simultáneas en varios puntos del esófago. O sea que no es lo más habitual. ¿Tá? Pueden aparecer en bebés o en ancianos y es como que no estuviera funcionando bien Auerbach, básicamente. No es patológico porque se vio en personas sanas, pero bueno. Así que, si quieren lo nombran, si el profe le pregunta de dónde lo sacaron, Best y Taylor es el libro que dice. Porque por ahí el profe va a decir, uy, está inventando. No, en el Best y Taylor está este tipo de reflejos. En la mayoría de los libros está primario y secundario, que eso sí o sí lo tienen que nombrar. Por si el profe les pregunta terciario, o ustedes le quieren contar, en el Best y Taylor está esta información. ¿Ah? Como les dije, una vez que el alimento ingresa al estómago, finaliza la deglución. Y solo a modo de repaso, les dije que tenían que saber las presiones que había en todos los esfínteres. Ahora esta tarde vamos a seguir estudiando más esfínteres, pero por ahora ya sabemos. Imagínense que acá, en forma de esquema, tenemos la faringe. Fíjense, en color rojo les puse el esfínter esofágico superior, que la mayor parte del día tiene tono muscular y va a tener esta presión. Acá también les dibujé el esfínter esofágico inferior, que lo vamos a estudiar ahora a la tarde, el cardias, que la mayor parte del día también tiene tono muscular. Fíjense que su presión es de 20 milímetros de mercurio. Fíjense que el esfínter esofágico inferior me comunica esófago con estómago. Ahora, como pueden notar ahí, solo los esfínteres superior e inferior tienen tono muscular. El resto del cuerpo del esófago no necesito. Si yo cierro la entrada y cierro la salida, no necesito contraer el resto del esófago. Así que el cuerpo del esófago no está contraído, no tiene tono muscular, está totalmente relajado la mayor parte del día y su presión es de 0 milímetros de mercurio. Los esfínteres va a desaparecer su tono cuando hay deglución y en el cuerpo del esófago, que la mayor parte del día está relajado, aparecen las contracciones durante la deglución. Es como que pasa al revés que en reposo. Acá está el reposo. ¿Cuál es el estudio que me puede medir estas presiones que yo les estoy diciendo? Se llama manometría esofágica. Yo puedo colocar un aparatito en la luz del esófago, acá en el esfínter o en el cuerpo, y medir las presiones. Esas presiones luego se quedan dibujadas en un papel, cosa que si hay trastornos, enfermedades que afectan al esófago, se puede ver cómo varían las presiones, por ejemplo. Pero bueno, por las dudas, si el profe les pregunta. Esto de las presiones sí, y el estudio para medir las presiones, recuerden que es la manometría esofágica, ¿no? Vamos a dejar entonces, de todas maneras, fíjense, con esto terminamos movimientos del esófago, terminamos todo de deglución. ¿Qué vamos a hacer ahora en la tarde? Vamos a ver lo que nos queda, que es movimientos del estómago, intestino delgado y grueso. ¿Tá? Así que nos vemos a la tarde y mucho dibujo vamos a ver hoy, así que bueno, para que entiendan mejor. Así que chaucito, nos vemos a la tarde.